Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a la Escuela del Discipulado. Es un placer poder estar con todos ustedes en esta mañana para poder estudiar la palabra del Señor. No hay mejor deleite que poder entrar en las Escrituras y que el Señor nos revele cosas nuevas todos los días. Es una bendición para mí poder estar en este lugar. Por supuesto, saludar a nuestro hermano Emanuel Flores, quien nos ve en este momento. También darle muchas gracias al Ministerio Camino y Vida, dirigido por nuestra pastora Noemí Noble, quien nos permite el privilegio de poder estar con todos ustedes para estudiar la palabra del Señor. También es un honor para mí poder presentar en este momento a nuestro hermano Gustavo Nava, quien nos acompaña en esta mañana para poder estudiar la palabra. Bienvenido, hermano Gustavo. Muchas gracias, hermano Saudi, y gracias por este tiempo de aprender y compartir la palabra junto con ustedes. Pues bueno, antes del corte veíamos que el Señor, platicábamos con nuestro hermano Gustavo, que el Señor ha depositado ciertos dones y ciertas características en cada uno de nosotros. Así es. Cuando nosotros queremos llevar a cabo esos dones o los talentos que el Señor nos ha dado, es necesario que nos sometamos a su presencia. Veíamos hace un momento que el Señor tiene un llamado para cada uno, dependiendo de nuestras características y de nuestras habilidades. Puesto que el Señor nos conoce, el Señor no nos puede dar talentos o no nos puede exigir algo que no nos ha dado. Es por eso que hoy veremos en Éxodo capítulo 31 que el Señor ahí nos especifica cómo es que Él regala los dones y qué es lo que nos pide para que podamos nosotros realizar esto que el Señor nos ha regalado. Así es. Si iniciamos Éxodo capítulo 31, hermano Gustavo, si nos ayudas leyendo esta cita bíblica, capítulo 31 del 1 al 10. Del 10, perfecto. Bueno, aquí yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Luego el Señor le dijo a Moisés: Mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Y también he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Pues bueno, aquí iniciamos viendo que dice: Yahweh habló a Moisés diciendo. Aquí vemos que el Señor habla a la vida de la persona a quien le va a indicar quiénes van a ser los siervos. Es necesario que comprendamos que la palabra del Señor se guía bajo el Espíritu de Yahweh o bajo el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces, cuando nosotros decidimos servir al Señor, es necesario que nosotros nos sometamos bajo la presencia de Él y estar en comunicación constante con su Espíritu. Así es, hermano. Dice... Sí, perdón. Sí, adelante. De hecho, el llamamiento que recibió las dos personas que vemos en estos pasajes, de Bezaleel y de Aholiab, tuvieron que haber pasado por un proceso. Como bien decías, no es común que el Señor te llame a ti, únicamente a ti, para que ejecutas unas funciones. Tuviste que haber pasado por un procedimiento de fuego para que trabajara en tu corazón y después ser llamado por el Señor. Definitivamente, cuando el Señor nos habla, ciertamente, como decía nuestro hermano Gustavo, es necesario que nos prepare. Es ahí cuando nosotros sabemos de qué estamos hechos y cuando el Señor nos selecciona específicamente para cumplir un llamado. Aquí, si vemos en el versículo
2 dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Cuando el Señor tiene un propósito específico con una persona, lo tiene seleccionado, y dice la palabra que lo tiene escogido desde el vientre de su madre. Entonces, cuando nosotros vamos a cumplir un propósito que el Señor nos ha dejado, el Señor ya nos tiene desde el nacimiento seleccionados para poder cumplir esa obra. Pero no podemos nosotros ir y decir que tenemos un llamado cuando el Señor no ha confirmado ese llamado. Así es. Es necesario que el Señor nos confirme el llamado a través de su palabra y a través de su espíritu, puesto que también lo sentimos y que Él nos confirma el llamado que Él nos ha dado. Es muy importante lo que dices, hermano Saudi, porque es difícil darse cuenta si el Señor ya nos ha llamado, porque si no tenemos una preparación previa en su palabra, pues es muy fácil más bien confundirnos si es que tú ves en tu entorno que está pasando algo y lo puedes relacionar como una señal del Señor, pero en realidad puede ser otro tipo de señal que no es el llamamiento del Señor. Entonces es muy importante que para que recibamos el llamamiento, ejecutemos, aprendamos y nos desarrollemos en la palabra del Señor para nosotros, Y es que vemos algo muy importante en esta escritura, es que el Señor le habla a sus siervos y le dice, mira, yo he seleccionado a esta persona en específico para que pueda cumplir el llamado de Dios. Cuando el Señor le habla a su siervo y le dice, mira, el Señor es quien se compromete a poder que a pesar de todas las circunstancias el propósito del Señor se pueda cumplir. Pero algo muy importante que nos dice la escritura ahí en el versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de toda clase de destreza artesanal. Algo que quiero subrayar aquí es que primero dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. No dice la palabra, lo he llenado primero de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de toda clase, y después del Espíritu. Eso es incongruente. Aquí la palabra de Dios nos dice específicamente que tiene que ser lleno del Espíritu antes de poder ser llamado. Ciertamente, cuando pasamos un proceso y somos pasados por fuego y entendemos los propósitos de Dios, después el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y nos empieza a llenar de ese Espíritu. Una vez que nos empieza a llenar de ese Espíritu, que también es sabiduría, el Señor nos regala el conocimiento y el entendimiento de su palabra, no al revés. El Señor no puede tener un llamado y decirte vete a la obra sin haberte preparado, como decías hace un momento. El Señor nos pasa por fuego, nos prepara, conoce nuestras habilidades, nuestras destrezas y nos llena del Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo es quien trae convencimiento hacia las personas. Dice la palabra del Señor, quien trae ese espíritu de convencimiento cuando tú hablas de la palabra. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que viene a dividir, dice, y cortar lo más profundo de nuestro ser para que pueda dividir lo mal de lo bueno, lo malo de lo bueno. Y el Señor nos dice aquí que es necesario que nosotros podamos ser llenos primeramente de su Espíritu y después Él nos dará sabiduría y entendimiento, dice, y utilizaremos nuestras habilidades para la gloria y honra de nuestro Dios. Así es. Si lo podemos llevar en un caso práctico, es como dices tú, hermano Saudi, podemos nosotros llenarnos de sabiduría, de inteligencia, de la capacidad. Podemos ser lo mejor en todo. Sin embargo, si es que no buscamos primero el reino de Dios que está en la palabra, todas esas cosas van a ser en vano. Entonces, debemos estar muy bien preparados. Por algo es que el Señor los llamó a estos dos personajes muy importantes, porque no hubo nadie más en el pueblo quien pudiera ejecutar dichas funciones. No es coincidencia que de la noche a la mañana el Señor los haya seleccionado para decirles, tú vas a ser el arquitecto y tú vas a ser el que ejecute el diseño del arquitecto para la construcción del tabernáculo.
todo tuvo que haber pasado por un proceso de preparación en donde ellos descubrieron en sí, porque tuvieron que conocerse a sí mismos para lo que eran buenos. Y cuando descubrieron lo que eran buenos, en este caso en diseñar, entonces fue ahí cuando el Señor ya los llamó. Pero como bien dices, eso fue establecido desde antes de que nacieran estos dos personajes. Algo que podemos ver aquí, que el Señor, como conoce nuestras habilidades y nuestras destrezas, nos llama a poder cumplir lo que Él nos ha regalado o el don que nos ha regalado. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que las personas quieren abarcar demasiado y no entienden el llamado de Dios. Cuando Dios tiene un llamado específico en tu vida, Dios es quien se encarga de respaldar ese ministerio, quien puede hacer más grande tus habilidades, pero conforme a su voluntad. Sin embargo, cuando nosotros creemos que a través de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento o de lo mucho que nosotros creamos que tenemos en nuestra vida, queremos llegar a Dios y decirle: mira, esto es lo que yo tengo y creo que te voy a servir de esta manera, o creo que mi llamado es este, o creo que mis llamados son demasiados. La palabra nos enseña que cuando empezamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer bien, y no solamente experimentar en llamados diferentes y decir: creo que el Señor me llama un momento aquí y creo que el Señor me vuelve a llamar en otro lado y en otra parte, y ya al final no hacemos nada bien. El Señor es un Dios de excelencia, un Dios que nos permite y nos dice: mira, cuando yo te llamo y te digo ven a mi presencia y te capacito para lo que yo quiero, yo voy a glorificarme a través de lo que tú hagas. Sin embargo, si es bajo tu conocimiento, bajo lo que tú crees que es correcto, bajo tal vez el ego de decir yo puedo o miren, yo puedo hacer algo más que los demás, el Señor no respalda eso. Y es cuando el ministerio se viene abajo, cuando el Señor no ha respaldado el don de aquella persona o de aquel ministerio. Es cuando el Señor se refleja el abandono total, porque es el conocimiento, la estrategia y las fuerzas del hombre. Sin embargo, cuando el Señor es quien deposita en ti el don, te pasa por fuego, te llena de su espíritu, y quien te dice: este es tu llamado específico y quiero que lo cumplas y yo voy a estar contigo, las cosas comienzan a cambiar y el Señor comienza a glorificarse, no solamente en nuestra vida, sino en el de nuestros familiares, en las personas tal vez que nos acompañan en la universidad, en la casa, los amigos, los hermanos. El Señor comienza a moldear nuestra vida y comenzamos a hacer testimonio vivo de esta palabra que nosotros predicamos. Es la prueba verídica para decir que sí hemos sido llamados, de que el Señor sí te llamó con el don que Él puso en ti para que lo ejecutes. Es muy importante eso, porque una vez que somos llamados, para comprobar que somos llamados del Señor, hay que dar nuestro testimonio. No puedes, una persona que dice ser llamado por el Señor y que se involucre en la palabra diciendo que Él fue llamado, se va a meter en un problema la persona. No puede por ahí andar afuera o en su congregación presumiendo que él ha sido llamado para compartir una enseñanza, pero ¿quién te lo va a confirmar? ¿Verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. La señal, el llamamiento se da por medio de una señal que es muy personal en tu vida, y cuando tú estés estudiando la palabra y lo vas trabajando en tu corazón, es ahí cuando el Señor ya te va a llamar, cuando tu corazón ya esté listo para poder recibir ese llamamiento. Que yo no sé en tu vida cómo va a ser ese llamamiento. Tú no sabes cómo va a ser mi llamamiento. Es dependiendo de cómo nosotros vivimos, cómo está nuestro entorno, y solamente nosotros vamos a ser los únicos en detectar esa señal. En este caso, la señal por el cual el Señor llamó a Bezaleel y a Aholiab fue a través de Moisés, porque como Moisés recibía la palabra del Señor, entonces Moisés, al decirles que ellos dos fueron llamados por él, ese fue su señal, ese fue su llamamiento personal de cada uno de ellos. Y es que algo que podemos mencionar, que la palabra del Señor nos dice que nuestros dones deben de ser compartidos. Si ese don no edifica a nadie más que a ti,
ese llamado no es de Dios, sino del hombre, puesto que el conocimiento lo puede adquirir cualquier persona. Sin embargo, el respaldo del Eterno, del Creador de toda la tierra, es indiscutible. Cuando el Señor respalda tu ministerio, y es algo que nosotros hemos visto a lo largo de la carrera ministerial, es que el Señor cuando te ha respaldado a la hora aún de predicar la palabra, las personas van sintiendo lo que es la Escritura y van entendiendo la palabra, y no eres tú, sino es el Espíritu trabajando en ellos. Exactamente. Algo muy importante que decíamos al principio es que el Señor primero te tiene que llenar de su Espíritu. No puedes ofrecer algo que no tienes. Si estás vacío por dentro, si no hay nada que tengas que el Señor te haya dado, no puedes compartir algo que no tienes. El Señor nos llama y nos dice que es necesario que nosotros seamos llenos de su Espíritu primeramente para poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque si alguien nos pregunta, ¿qué es lo que te hace diferente de las demás personas? Y no sabemos qué es, aunque nos llamemos hijos de Dios y no sepamos las glorias y las victorias que el Señor nos haya dado, no sabemos las Escrituras, no tenemos conocimiento de la palabra, no sabemos ni cuál es nuestro llamado, ni para qué el Señor nos llamó, y simplemente decimos, es que el Señor me convirtió y aquí estoy y no sé qué voy a hacer. Ese no es un llamado. Cuando el Señor te llama a su presencia, te da un don específico y es el que nos llama a cumplir. De hecho, mira, lo podemos comparar con un ejemplo. ¿Por qué está la filosofía? ¿Por qué está la psicología de los hombres? Cada uno de nosotros llega a cierta edad en que se pregunta, oigan, pues ¿qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿O por qué soy así? ¿O por qué estoy haciendo todo esto? Están buscando una razón por la cual quieren darle sentido a su vida. Entonces sacan conclusión tras conclusión, y tal vez lo que en un día pensaban que era un sí, algo, al día siguiente va a ser no, ese algo. Entonces están yendo de izquierda a derecha, se están apartando cada vez más de la palabra porque no se involucran en ella, están escuchando pues muchas conferencias, muchos discursos de personas que mediante sus reflexiones personales pues van aprendiendo de ellas, pero en realidad es que simplemente van a llegar a una conclusión neutro, no van a saber si están en lo correcto o están en lo incorrecto. Entonces, ese llamamiento únicamente lo puedes obtener a través de la palabra. ¿Y cómo puedes, recibir ese llamamiento o poder darte cuenta de recibir ese llamamiento? Tienes que leer la palabra, pero no solamente con el entendimiento del significado de cada una de las palabras, sino que debes sensibilizarte al mensaje que te está transmitiendo. La palabra en sí, a pesar de que ya lleva muchos años de ser escrito, no pierde su vigencia. La vida de cada uno de nosotros hoy en día está escrito en la palabra. Entonces, cualquier situación que nosotros estemos viviendo, si estamos pasando por un momento difícil o por un momento muy padre, muy satisfactorio para nosotros, todo se ve reflejado en la palabra y hay una enseñanza para todos en ello. Hay que aprender a interpretar la palabra en nuestras vidas para poder darnos a entender y sensibilizarnos para que después ya podamos recibir ese llamamiento del Señor. Y es que para confirmar también nuestro ministerio, el Señor nos dice que necesitamos, como dice la Escritura, ser llenos del Espíritu. ¿Qué provoca el Espíritu, hermano Gustavo? Provoca un cambio en nuestra vida. El Señor nos dice que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, comenzamos a generar frutos. Preguntémonos si como ministros, como personas que llevamos la palabra, tenemos esos frutos que el Espíritu nos da, porque primeramente tenemos que reflejar ese Espíritu en nuestra vida. Es realmente que nosotros tenemos con nuestro prójimo amor, paz, mansedumbre, paciencia, misericordia,
¿O es que solamente decimos que tenemos las Escrituras y no las cumplimos? ¿Qué pasa? Que el Señor nos dice, tienes el Espíritu, entonces el Espíritu se va a manifestar a través de ti con esto que yo te he regalado. Pero si nosotros hablamos la Escritura y no tenemos amor, no tenemos paciencia, no tenemos gozo, no tenemos amor con nuestro prójimo, no podemos decir que estamos viviendo las Escrituras. El Señor nos dice que es necesario que nosotros seamos congruentes y que vivamos conforme a lo que nos dice. No un ministerio en el que solamente nos dediquemos a juzgar al prójimo, porque los fariseos en su tiempo creían que ellos también tenían un llamado. Sin embargo, el Señor viene y les dice, es que ustedes son como sepulcros blanqueados, porque solamente por fuera son blancos, pero por dentro, dice, solamente tienen el alma podrida, dice Usaron la palabra a su conveniencia. Entonces, exactamente, cuando nosotros empezamos a utilizar la palabra solamente a nuestra conveniencia y pensando que así va a ser nuestro llamado, quitándole y poniéndole a la palabra, estamos en una equivocación. Así es. Cuando vemos nuestras debilidades y nuestros tropiezos con misericordia, pero vemos al de nuestro prójimo con maldad, dice el Señor, que ese no es llamado que el Señor nos haya dado. Ese es un llamado que el hombre se ha puesto y que ha dicho, yo hoy soy predicador, yo hoy soy ministro, yo hoy soy diácono, yo hoy soy líder. El Señor no te llama a ponerte etiquetas, sino a vivir la palabra. Exacto. Dice el Señor que cuando Él es quien te respalda, no hay necesidad de que tú estés convocando o diciendo, mira, el Señor te está diciendo y te está diciendo y te está diciendo. Y la persona se harta de ti. ¿Por qué? Porque no hay espíritu de convencimiento. Porque solamente lo que estás haciendo es, bajo tus fuerzas, presionar a las personas a que lleguen a un entendimiento que tú crees que es lo correcto. Sin embargo, no hay espíritu de convencimiento. Cuando no hay un espíritu de convencimiento, lo único que logras es que las personas se alejen. ¿Por qué? Porque no hay ese espíritu que le diga, mira, yo soy Yahweh tu Dios, quien te ha hablado y te ha dicho que te ama con amor eterno y quien ha dado su vida por ti. Y no logran entender eso. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu, porque aún como ministros no ven en nosotros reflejado el amor, la misericordia, la paciencia. Y es entonces cuando dice la Escritura, a los fariseos les decían, es que ustedes les ponen tantas cargas a los hombres, le decía Yeshua, le ponen tantas cargas a los hombres que ni siquiera ustedes pueden cargar esas bolsas tan grandes que ustedes les ponen a los hombres. Y terminan juzgando ellos, ¿verdad? Exactamente, utilizaban la palabra para poder juzgar y para poder entender o para poder tener el papel de juez. Pero hoy entendemos en este momento que el único quien puede tener ese papel de poder decirle al hombre que se va a ir al infierno o al cielo es Dios, puesto que por eso vino Jesús a salvarnos. Cuando nosotros tomamos el papel de Dios y comenzamos a juzgar a nuestro hermano por lo que nosotros creemos que es lo incorrecto y no vemos la viga de nuestros ojos, no comenzamos a corregir nuestros errores, no empezamos a cambiar nuestro carácter, no empezamos a darle amor a nuestro prójimo, nada de lo que nosotros podamos decir, así tengamos mucho conocimiento, va a poder convencer, porque el Señor no está con nosotros, pues nuestro conocimiento solamente dice que es como un címbalo que resuena y nada más hace sonido. Sin embargo, no trae ese espíritu que viene a dividir y que viene a traer entendimiento al hombre y redarguye de sus pecados. Así es. Mira, hermano, es muy difícil decirle a las personas que crean en la palabra del Señor, no están convencidos, es muy difícil que los convenzas porque no relacionan su vida personal con lo que dice la Escritura. Digo, en su época, obviamente las personas que estaban ahí entendían el contexto, ¿verdad? Pero al pasarlo a esta época contemporánea donde estamos nosotros, es difícil entenderlo. Pero en realidad no debe ser así. La función de un pastor debe ser facilitar el mensaje de la palabra del Señor para que lo relacionen, absorban ese mensaje las personas dentro de su vida personal, que puedan relacionar, que puedan familiarizarse con lo que las personas aquí en la palabra, con todos los sucesos, tuvieron que vivir y que ellos
las personas de hoy, nosotros, estamos viviendo algo similar. Es muy importante que sepan eso. Pero hay un obstáculo. Nosotros, la razón por la cual no podemos entender la palabra y ni lo queremos entender es porque nos está ganando mucho el ego. Somos muy egoístas cuando nos mueven el tapete de una opinión que nosotros hemos estado convencidos por mucho tiempo y de repente llega una persona y dice todo lo contrario, pues tú vas a defender tu punto de vista, ¿verdad? Sin embargo, ese es el primer obstáculo. El otro obstáculo es que no hemos podido llegar a entender lo que significa ser el llamado, el tener el llamamiento del Señor. ¿Cómo podemos darnos cuenta para llegar a tener ese llamado? Nosotros, en nuestros corazones, de tanto que hemos atesorado de nuestras opiniones, de nuestras reflexiones, somos como un baúl. Estamos cargando con muchas cosas, estamos guardando, acumulando muchas conclusiones, la sabiduría de hombres. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para recibir ese llamado? Si es que realmente quieres tenerlo, si es que realmente quieres cambiar tu vida, debes vaciar todo eso. ¿Cómo lo puedes vaciar? Tienes que ser primeramente un siervo del Señor. El obstáculo número uno para poder ser un siervo es tu ego. Tienes que humillarte para que puedas eliminar ese ego. Porque si alguien te manda que hagas algo, tú enojado, molesto, pues no lo vas a querer hacer, pero como ya te lo pidieron, lo tienes que hacer. Imagínate, es como un papá o una mamá que le dicen a su niño o a su niña, tiende tu cama. Ay, pero no quiero tender mi cama porque me aburre mucho y me sale muy feo, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad a la cual tienen que obedecer. Pero ahí está el ego. Entonces, hay una razón por la cual el llamamiento de estas dos personas en el capítulo es muy importante. Ellos fueron, en el proceso que tuvieron que pasar, se hicieron siervos del Señor. Y únicamente los siervos son los que pueden recibir el llamamiento. No... ¿cómo se llama? Una persona, por mucho que sepa, por muy inteligente que sea, por su experiencia que ha vivido, que ha sido, puede ser muy satisfactoria su experiencia y que ha aportado muchas opiniones, si no está en el Señor, si no ha estudiado la palabra, si no tiene ese carácter de siervo, entonces no va a poder recibir ese llamamiento. Entonces toda su sabiduría va a seguir siendo sabiduría de hombres, y cuando llegue alguien que sí ha sido llamado por el Señor, mediante su testimonio, va a ver cómo Él sí da frutos y sí puede influir en las personas para que cambien también su vida y conviertan su vida en el Señor. ¿Sabes qué pasa, hermano Gustavo? Que mencionabas algo muy importante, y es que, por ejemplo, cuando creemos que alguien más tiene un llamamiento y trae, como decías hace un momento, ¿qué pasa cuando alguien trae una nueva idea o trae una forma de pensar diferente? Nosotros como siervos no estamos dirigidos por el hombre, puesto que quien redarguye nuestra vida es Yahweh, nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa que las personas se confunden y comienzan a agarrar nuevas doctrinas? ¿Sabes por qué? Porque no hay el Espíritu quien les diga y los guíe y les diga, mira, esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Siempre se empiezan a guiar por lo que ellos creen, por lo que ellos piensan, y dicen, una nueva ideología, pues vámonos todos para allá.
una nueva moda, entonces nos movemos todos. Un nuevo conocimiento y nos movemos todos para acá. No es así. El Señor nos ha mandado a que doblemos nuestras rodillas y le digamos: Señor, ¿esto es realmente lo que tú quieres que yo haga? ¿Este es realmente el llamado que tú quieres que yo cumpla? ¿Esto es lo que tú me prometiste para mi llamado? ¿O solo es parte del propósito para que tú me tengas que pasar por fuego y que tenga que saber de qué estoy hecho? Si estoy seguro de lo que conozco, si estoy seguro de la presencia que yo siento, si estoy seguro de ese convencimiento que me trae. Hoy en día es muy fácil poderse confundir. ¿Y sabes por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. No hay presencia de aquel que te dice o te hace sentir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy en día nos confundimos porque andamos como borreguitos en el camino, siguiendo nada más palabra de hombre y conocimiento de hombre, pero nunca doblamos rodillas y decimos: Señor, ¿esto es real? Porque el Señor nos dice en la palabra que antes de poder seguir, antes de poder seguir a aquel que dice que me ama a mí, pruébalos por sus frutos. Dice: por sus frutos los conoceréis. Si aquella persona no tiene amor, no tiene paz, no tiene misericordia, no tiene paciencia, ¿qué es lo que puede ofrecer? Dice el Señor que si no tienes amor por tu prójimo, eres un mentiroso. En ocasiones pasadas de la escuela del discipulado veíamos que no podemos decir que amamos a Dios y que conocemos a Dios si no tenemos amor. ¿Amor por quién? Amor por el prójimo. Amor aún por las personas que nos hacen daño. No podemos decir que tenemos a Yeshua en nuestro corazón. No podemos decir que estamos andando conforme a su palabra si no actuamos y no somos congruentes con aquello que decimos. No podemos subir a un lugar y decir: queridos hermanos, es momento de amarnos unos a otros. Pero cuando viene la prueba y cuando aquella persona tal vez no te cae bien, o aquella persona que te hace daño viene y se acerca a ti, te apartas y empiezas a andar conforme a tu carne. Y entonces todo lo que dijiste días anteriores, ¿dónde queda? Esa es la congruencia del ministerio, que debemos no solamente hablar y tener conocimiento, sino vivir la palabra del Señor. El Señor nos dice y siempre nos recalca todos los días: es lo que lees, entonces vívelo. Entonces hazlo vivo en los demás, no solamente en ti, bajo tu conveniencia, bajo lo que tú crees que te va a traer tal vez una retribución, sino lo que el Señor te mande. El Señor te dice: es necesario que puedas compartir la palabra en amor, porque aún veíamos y regresamos a los fariseos que en su momento creían que tenían el llamado también, y el Señor viene y les dice: no, es que solamente lo que ustedes tienen es conocimiento de toda la Escritura, pero no lo aplican en su vida. ¿Cómo eran los fariseos en ese tiempo? Se paraban enfrente de todos los demás. Dice que adoraban estar en las sinagogas enfrente de todos y decir: Señor, muchas gracias porque no me haces o no has permitido que yo sea como este pecador. Buscaban fama, popularidad. El Señor no nos llama a poder llenar nuestro ego, como decías hace un momento. No nos llama a decir: yo sé y tú no sabes y te vas a ir al infierno. O decir: yo tengo el conocimiento y gracias, Señor, porque no me has hecho como esos incircuncisos quienes no conocen la palabra. El Señor no nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado a cumplir la palabra. Y sabes, querido hermano, a través de tu testimonio, a través de lo que tú haces, de cómo hables, de cómo te comportes, vas a traer más gente que si comparas y empiezas a hablar solamente y no vives lo que predicas. Y es que no, es importante lo que dices, no se trata de comparar de quién se puede decir que es siervo y quién no. Todos venimos aquí al mundo con la naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado, todos hemos cometido el mismo tipo de pecado y padecemos de esas tentaciones que a cualquier persona le puede llegar. Pero el ser siervo, hermano Saudi, es muy importante. Va estrechamente vinculado. No puede existir un siervo si no obedece. La obediencia es más importante, vale mucho más que los sacrificios. Así lo dice en un pasaje.
si tú estás sumiso a escuchar la palabra del Señor, o sea, leyéndolo, vas a ver cómo en tu vida, cuando se te presenta una situación, va a haber señales que tu prójimo no lo puede ver, solamente tú, donde vas a decir, tienes que hacer esto, o no te vayas por ahí porque en la palabra dice esto y está mal. ¿Ok? Entonces ahí está tu prueba. Tienes que tú pasar esa prueba, si es que la quieres pasar, si es que realmente quieres ser llamado hijo de Dios. Y es que el Señor nos enseña algo. Decías hace un momento que nosotros somos llamados a ser siervos. Ciertamente es real lo que comenta nuestro hermano Gustavo. El Señor nos ha llamado a ser siervos. ¿Qué dice la palabra? Que si quieres ser grande, comienza por servirle a tu prójimo. Exactamente. Entonces, a veces ese es el error que nosotros tenemos. Queremos que solamente nos sirvan, sin embargo no queremos servir. ¿Y a qué llamamos no querer servir? No querer compartir la palabra con las personas. Solamente queremos recibir y recibir y recibir la palabra. Sin embargo, cuando alguien se nos acerca, somos incapaces de poderle compartir la palabra. Algo que nos dice el Señor, bueno, ¿quieres ser siervo? Comparte la palabra. Y haz viva, como decíamos hace un momento, esa palabra que tú predicas, eso que tú llamas amor, a eso que tú llamas Yeshua, a ese ser sobrenatural, hazlo vivo en tu vida. El Señor es quien va a guiar tus dones, tus conocimientos, tus habilidades. Cuando dejas todo, tus talentos delante de Dios, es quien se encarga de decir o de convencer a las personas. Es como decíamos, y las personas en lo secular lo dicen, tus actos valen más que 1000 palabras. Podemos hablar y decir muchísimas cosas. Si nuestras actitudes no son congruentes con lo que hablamos, todo se va a la basura. Ese ministerio tiene que ser congruente con la palabra, tiene que ser congruente con lo que hablamos, con lo que decimos, como en nuestro comportamiento, en donde andemos. No podemos tampoco, como hoy en día se acostumbra, tal vez tener un doble moral aún dentro de las congregaciones. No podemos hoy dentro de las congregaciones decir soy santo o soy llamado de Dios, y saliendo de aquí nos comportamos aún peor de los que no conocen la palabra. Aún somos peores de aquellos que no conocen de la palabra del Señor. Aún las personas que no conocen de la palabra a veces son más misericordiosos que nosotros mismos, que presumimos tener la palabra. Aún son más pacientes y brindan ayuda al necesitado. Y nosotros que conocemos la palabra somos egoístas, no tenemos misericordia. Cuando vemos a nuestro hermano tropezar, vamos y ponemos nuestro pie sobre su cabeza para que sepa que nosotros tenemos el poder. Y sin embargo el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a tener misericordia. Dice a ser pacificadores, a tener amor, a ser congruentes, a tener paz. No a decir, mira, el Señor me ha llamado a esto y yo soy más grande que tú. Y por la grandeza que hoy tengo derecho a humillarte, a decirte y aún a maldecirte, y aún a decirte no puedes con aquello o no eres bueno para nada. El Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a tener misericordia, a tener amor y a tener paz. ¿Quieres tener un ministerio fructífero? Comienza por ser congruente con lo que tanto predicas, con lo que tanto hablas. El Señor nos habla a tener congruencia todos los días, y no solamente es hablar y estar enfrente, sino y presumir de los tantos conocimientos que tal vez el Señor nos ha dado, sino vivir la palabra en amor y en paz, no en batallas de ego, no en batallas de rivalidad, en saber quién tiene mayor conocimiento o no, puesto que el Señor no nos ha llamado a hacer bolas de cristal para que podamos saber todo, sino que nos llama a poder vivir una vida congruente con lo que nosotros estudiamos. Decíamos que es muy difícil poder hacer la palabra viva en nosotros. ¿Por qué? La pastora Noemí lo decía hace unos días, es muy difícil hacer la palabra o llegar a la palabra del Señor, porque nos viene a traer luz. ¿Y qué pasa? Que vemos que estamos desnudos y no queremos leer esta palabra, porque sabemos que nos va a confrontar. ¿Con qué nos va a confrontar? Con nuestro yo, con nuestra propia carne. Y cuando entonces la palabra nos dice mantente tranquilo, o no seas tan egoísta con las personas, o no pongas
tus intereses propios antes que las Escrituras, entonces decimos, no, pues entonces ya no quiero seguir la palabra porque no es conforme a lo que a mí me conviene. ¿Qué voy a recibir yo a cambio, verdad? Exactamente, es lo que muchos decimos. A veces muchos nos queremos colgar o las personas quieren colgar de las promesas del Señor, pero no quieren cumplir lo que la palabra dice. Muchos quieren la bendición del Señor y si quieren los beneficios de poder estar en el ministerio, pero no viven la palabra. Entonces ese es un riesgo, que en lugar de poder atraer a las personas a los pies de Cristo, lo empezamos a alejar. ¿Por qué? Por nuestro propio carácter, por lo que nosotros hacemos, por cómo nos comportamos, por cómo miramos a los demás. Aún nosotros como ministros o personas que nos han llamado para poder compartir la palabra, tenemos que vivir este conocimiento. Y es lo que siempre decimos nosotros y queremos tenerlo siempre al frente. El Señor es quien tiene que recibir toda la gloria y la honra, no nosotros como siervos. Nosotros estamos mucho más abajo de las personas que nosotros tenemos que servir. ¿Quieres tener un ministerio? Entonces comienza por servir a tu prójimo, comienza por ser congruente, comienza por tener misericordia con aquel que lo pide, comienza a tener paciencia y ser pacificador en medio de las dificultades. No aquel quien enciende la mecha para una discusión, no aquel quien enciende la mecha para poder decir, mira, él tiene un espíritu inmundo, entonces vayamos y apedrémoslo todos. No, el Señor no nos ha llamado a podernos unir y decir, mira, aquel incircunciso es quien no conoce la palabra, entonces vayamos todos y ataquemos a esa persona que la palabra dice que es débil de espíritu. Entonces nosotros, como maduros en el conocimiento de la palabra, es necesario que nosotros enseñemos con amor, que enseñemos con misericordia, y en lugar de pisar a nuestro prójimo, darle una mano y decirle, aquí estoy. Esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida, esto es lo que el Señor ha reflejado en mi vida. Hoy tengo amor, hoy tengo paz y tengo paciencia con mi prójimo. Es por eso que hoy te brindo una mano y te digo, ven, vamos juntos y busquemos de la palabra del Señor. El carácter de un es reconocer su sumisión al Señor, reconoce su naturaleza pecaminosa. ¿De qué te diferencias tú de tu prójimo si es que él tiene más pecado que tú? ¿Quién eres tú para decir que él es peor que tú? Para nada. Entonces, en las congregaciones, si un pastor ve que hay personas que son débiles en la palabra, en lugar de que los esté juzgando diciendo, ¿por qué haces esto? Estás mal, te va a ir mal o te vas a ir al infierno, por ejemplo. Al contrario, más bien, el pastor que tiene autoridad debe servir con mayor razón a las personas que están conociendo del Señor. Y el testimonio está en la palabra también. Nosotros debemos aplicarlo igual que las personas que dieron su testimonio aquí en la palabra. David, por ejemplo, fue venciendo reinado tras reinado, venció a todos sus enemigos y se engrandeció porque su pueblo lo llamó rey, le dieron bastante a él para que triunfara y el Señor lo permitió. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Reconoció el ser siervo del Señor. Él no buscó vanagloria, no dijo que él era el más poderoso, que él era el más rico, al contrario. Él se humillaba y se rasgaba las vestiduras cada vez que pecaba. Entonces el Señor mismo también, tanta fama, tanta popularidad por los milagros que hizo, por todas las sanidades, y sin embargo, ¿qué era lo que hacía? Se iba al monte a orar, recordando su humillación, recordando el por qué estaba aquí para cumplir su propósito, porque estaba obedeciendo, porque reconoce que Él es un siervo y ejerce la función de ser un siervo. Entonces, hay que trabajar en nosotros, en nuestros corazones, de ser siervos del Señor. Hay que aprender a obedecer, a la actitud, a cambiar nuestra actitud de servir a los demás. Y el amor que mencionas, hermano Saudi, bien está implícito en ello. El amor también es un proceso. Cada quien lo trabaja de una manera distinta, el Señor trabaja en él.
de cómo amar a las demás personas. Es completamente imposible amar a una persona si no te amas a ti mismo. Y tú dirás, ay, pero es que la mamá o el papá ama a su hijo más que nada en el mundo, pero si no amas al Señor, pues ese amor o el decir que tú amas a tu hijo en realidad es un amor falso. Digo, puede sonar algo fuerte, pero al final, cuando llegue al final de tus días te vas a dar cuenta de eso. Tienes que amar primero al Señor, porque una vez que tú ames al Señor, te amas a ti mismo. Y si te amas a ti mismo, entonces vas a amar a tu prójimo y lo vas a cuidar. Y el amar no quiere decir, no se trata de abrazos, no solamente de abrazos, de un cariño, sino es reprender, es disciplinar, es recordarle que debe obedecer y enseñarle que esté derecho, que vaya derecho en su vida para que haga lo correcto y no se esté apartando de la palabra de Dios. Así es, el Señor nos dice que cuando Él ama a su Hijo, lo disciplina. La palabra del Señor lo dice, es necesario que nosotros pasemos por fuego para que nosotros podamos ser llenos también del Espíritu de Dios. Hablábamos que hay un llamado, pero ese llamado tiene que ser con amor y misericordia. El llamado de aquellos fariseos era: nosotros los santos nos sentamos con los santos y aquellos incircuncisos con los incircuncisos. Sin embargo, el Señor no nos llama a hacer eso. El Señor no nos llama a crear una expectativa y decir: yo hoy me siento con aquellos que estudian la palabra, y aquellos que no estudian la palabra, ni modos, porque no les ha llegado la luz. Sin embargo, eso es una mentira completamente, porque el Señor aún lo juzgaban, y cuando se fue a comer con aquellos que cobraban impuestos, y le decían: pero es que ¿por qué te vas a sentar con aquellos que andan en pecado, con aquellos que roban, con aquellos que mienten? ¿Por qué te vas a sentar con ellos si se supone que nosotros somos los que tenemos la Escritura? Y el Señor dijo: puesto que yo no vengo por aquellos que ya están sanos, sino por los enfermos. Ese es nuestro llamado: ir por aquellos que no conocen la palabra, ir y demostrar lo que nosotros hemos aprendido, ir y demostrar aquello que nos ha cambiado a nosotros. No de sentarnos en una mesa y, como hoy en día pasa, que se sientan en una mesa aquellos que sienten o creen tener el conocimiento completo de la palabra, se sientan en una mesa y miran aún con desprecio a aquellos que no tienen tal vez la revelación del Señor. Pero sin embargo, el Señor no nos ha llamado a que conozcamos la palabra solamente para que nuestro ego sea exaltado, o para que nosotros como personas seamos glorificados y decir: mira el santo, y decir: mira aquel que tiene mucho conocimiento, qué bueno, y que le pongan una alfombra para que entre. Eso es egoísmo, eso es vanagloria. El Señor no nos llama a tener esa vanagloria. El Señor nos llama a nosotros, que tenemos la palabra del Señor, poder compartirlo, poder ser congruentes con aquello que hemos aprendido, no con levantar nuestra mirada y decir: pobre aquel incauto que no conoce la palabra del Señor. Y nos pongamos, aún hoy sucede en día, que nos pongamos y se juntan las personas para poder burlarse de aquel que no tiene conocimiento. Eso es nada más que vanagloria. El Señor no nos llama a tener vanagloria. El Señor nos llama a un ministerio sincero, a un ministerio en el que podamos dar fruto primero, en el que podamos ver nuestra viga primero que incomoda nuestro ojo, y después podamos ver el de los demás. Cuando nosotros empezamos a modificar nuestras actitudes, como decía hace un momento, cuando nosotros empezamos a modificar nuestro carácter, lo que nosotros somos, en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos, en cómo miramos aún a aquel que no conoce, porque nuestra mirada tiene que ser con amor y no con desprecio por aquel que no conoce la palabra, puesto que si nosotros tenemos amor, eso es lo que vamos a ofrecer. Como decía hace un momento, no podemos ofrecer algo que no tenemos. Si no tenemos frutos, nuestro llamado es solamente de hombre. Nuestro llamado solamente es una etiqueta que el hombre ha puesto, es una etiqueta que el hombre ha puesto por conveniencia o a sus propios intereses. Y no es un llamado que venga a redarguir a aquel pecador, y no es un llamado que venga a redarguir a aquel que está perdido, no es un llamado que venga
a la mente de la persona y pueda dividir entre lo malo y lo bueno. No hay convencimiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, no hay convencimiento. Todo lo que sale de nuestra boca es incongruente. Todo lo que hacemos es incongruente con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Que para aquel que no tiene el Espíritu, la ley se hace pesada y la ley se hace un castigo. ¿Y sabes por qué dice esto la palabra? Porque la ley viene a reflejar y viene a ponerse enfrente de nosotros como un espejo, y todo lo que nosotros decimos y todo lo que sale de nuestra boca es nuestro propio pecado, es lo que viene a decirnos la palabra. Porque yo creo, y el Señor así ha traído a mi corazón, es que las Escrituras primero nos tienen que exhortar a nosotros, primero la palabra nos tiene que hablar a nosotros, y nosotros tenemos que modificar nuestras actitudes, no pedir a nuestro prójimo que modifique su carácter o su condición de vida si nosotros mismos no podemos concebir esta palabra, si nosotros mismos no podemos hacer viva esta Escritura. Es necesario que nosotros entendamos la palabra, pero que también la vivamos. Así es. De hecho, nosotros nos regimos en dos leyes: la ley del pecado y la ley del Señor, del Espíritu de Dios. Nosotros al nacer ya nacemos con la naturaleza pecaminosa. Nos es muy fácil pecar porque hacemos lo que vemos. Todo el mundo peca porque ya se acostumbró, no se da cuenta. Muchos no se dan cuenta que lo que hacen pues no es aprobado por Dios. Entonces nosotros ya estamos en la ley del pecado, pero hay que estudiar la ley del Señor. Ahí está el mandamiento del Señor a través de Moisés, de todo lo que tenían que hacer estos dos personajes, Bezaleel y Aholiab. Están construyendo el tabernáculo. Hay mucha profundidad en el tabernáculo. Hay que aprender de la ley del Señor. Una vez que lo sepas, ahí es donde ya empieza tu prueba, porque lo que tú estabas haciendo en tu zona de confort, pues bueno, como ya conoces la ley, te están llamando, te están diciendo, no está bien lo que estás haciendo, tienes que dejar de hacerlo. Y obviamente es un proceso doloroso, vas a reaccionar enojado, triste, pero lo tienes que hacer, ya lo tienes que hacer porque ya tienes el conocimiento del Señor. Ese es el procedimiento que tuvieron que pasar estos dos personajes del capítulo de Éxodo. Y obviamente no fue fácil, al igual que no es fácil para nosotros. Pero si disponemos nuestros corazones en actitud y buscamos ser siervos del Señor, ese trabajo pesado o al ver que antes te costaba trabajo es meramente un gozo, es una satisfacción, es un placer, porque sabes que estás haciendo bien ante el Señor. Y no hay un mejor regalo, un mejor gozo que el ver que el Señor te está bendiciendo con lo que tú buscabas, porque lo que anhelas también lo puedes obtener, lo puedes pedir y lo puedes recibir a través del Señor. Sí, el Señor nos dice en la Escritura, dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y como ciertamente, como decías hace un momento, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, busquemos la presencia de Dios, busquemos que nuestro ministerio, que nosotros como llamados, o si nos decimos llamados de Dios, podamos ser llenos primeramente de su Espíritu, comenzar a dar frutos y comenzar a atraer a las personas a través de nuestro testimonio. Hoy nos despedimos, querido hermano Gustavo, con esta reflexión. Pregúntese, querido hermano, si su ministerio es por intereses o es bajo el dominio del Espíritu Santo, puesto que no podemos servir a dos señores, solamente podemos ser de Yahweh o del enemigo. Que Yahweh les bendiga.